vuelvo y repito, deben evaluarse según la clínica. Volvemos al mismo ejemplo, los ANAS. ANAS no es igual a lupus. Y factor reumatoide no siempre es igual a artritis reumatoidea. De hecho, podemos ver una entidad que puede causar poliartralgias, de pronto hasta artritis, fiebre, muchas veces no una fiebre alta, bastante limitación funcional y que se acompaña de soplo cardíaco y que el 50% de los casos puede dar factor reumatoide positivo. Y es una endocarditis. No necesita reumatólogo, no cardiólogo, es cirujano cardiovascular. Los pacientes con artritis reumatoide juvenil, la mayoría son cero negativos, no hacen factor reumatoide positivo, pero sí hacen ANAS positivos. ¿Sí? El síndrome de Sjögren, casi que la mayoría se acompaña del factor reumatoide positivo. Entonces, observen que es dependiendo de la clínica como usted orienta la solicitud de los exámenes y como orienta la interpretación de los exámenes. Y la clínica depende de esas definiciones que ustedes deben tener bien claras para poder evaluar al paciente. En las imágenes, yo quiero detenerme aquí un poquito en que la radiografía simple sigue siendo muy útil. La radiografía simple permite evaluar el daño articular que tenga el paciente. Vuelvo y repito, si de entrada en la radiografía tengo daño osteoarticular o la entidad es crónica o es una entidad muy agresiva. Pero segundo, está disponible en cualquier parte, cualquier municipio, cualquier lugar que ustedes hagan, bueno, ya no sé en lugar, pero en cualquier sitio hay radiografía disponible. Tercero, permite hacer seguimiento al paciente, es bastante económica, la limitación es que no permite hacer una visión panorámica y tampoco permite evaluar la actividad inflamatoria en ese momento. El ultrasonido, cada vez va ganando más importancia o más terreno en la parte de reumatología, el ultrasonido articular. Todavía nos falta un poquito más de experiencia, pero el ultrasonido permite evaluar casi lo mismo que la radiografía, además de que puede permitir evaluar la actividad inflamatoria en un momento dado. Si yo tengo dudas sobre el paciente tiene una sinovitis realmente o tiene una artritis, puedo hacer un eco articular y con el Doppler me doy cuenta si hay actividad Doppler o no. Si hay actividad Doppler, el paciente muy probablemente sí está inflamado y ese paciente requiere tratamiento. La resonancia tiene el problema de costo, realmente pues, es bastante costosa todavía, no está disponible en la mayoría de los casos y realmente nosotros lo utilizamos también porque hay muchas dudas respecto al diagnóstico. O sea, la resonancia no es el primer elemento que vamos a pedir en todos los pacientes. Y por favor, la gammagrafía ósea no es para el diagnóstico de artritis. Si aquí hay auditores, por favor, glósenlas, con gusto, nadie se les va a enojar. La gammagrafía ósea es un elemento más para, si yo pienso que para que tenga algún tipo de enfermedad metabólica ósea, por ejemplo, si tiene una fractura, un tumor, algo que de pronto me tenga perdido en el diagnóstico, pero no es para diagnóstico de artritis. Porque si hacemos una gammagrafía ósea, todos los que estamos presentes, el 99% vamos a salir con sacroiliitis, por ejemplo, o con artropatía de grandes y pequeñas articulaciones. Y estoy seguro que el 50% no tienen dolor. Yo sí tengo, que ustedes no. Entonces, radiografías, ultrasonido en algunos casos, y lo demás ya en situaciones muy específicas, muy específicas. ¿Qué miramos en las radiografías? Pues básicamente lo que evaluamos es el comportamiento de la enfermedad. Entonces miramos si tiene erosiones, cómo está el espacio articular, si hay osteopenia, edema óseo, presencia de líquido sinovial. El edema óseo y líquido sinovial lo vemos más que todo en ultrasonido o en resonancia. Si hay deformidades, cómo están los tejidos blandos y si la enfermedad ha progresado o realmente está en remisión. A veces hay pacientes que clínicamente pueden estar muy bien, pero la radiografía ha venido empeorando. Entonces son pacientes que pueden requerir cambio de tratamiento. Aquí vemos algunos ejemplos. No me voy a detener mucho aquí pues, porque no es un curso de radiografía, pero pues para que observen la pérdida de espacio articular, la presencia de compromiso, por ejemplo, a nivel radiocarpal, a nivel del mediocarpo, la presencia de osteopenia articular, erosiones, ¿sí? Esos son pacientes con artritis reumatoidea. Aquí vemos otras alteraciones frecuentes que son las subluxaciones. Aquí también vemos pues, unas grandes erosiones, la pérdida del espacio articular. En los pies también son muy importantes evaluarlos así de pronto no tenga mucha sintomatología. Una cosa antes de que se me olvide, cuando ustedes evalúen un paciente con dolor articular, yo les hablaba de la simetría.
La simetría también es radiológica. Entonces, por favor, pídanle radiografía de ambas manos, de ambos pies, de ambas rodillas, ¿sí? De ambas caderas, de ambos cuellos, no, pero lo que sea simétrico, pídalo simétrico. Ah, es que eso de la mano derecha, no importa, yo necesito comparar. Muchas veces en la contraparte, aunque no tenga síntomas, puede haber lesiones que me pueden orientar. ¿Listo? Entonces, siempre que haga un paciente con dolor articular, hagamos por lo menos un estudio radiológico completo. Y hay algunas situaciones que pueden confundir, como por ejemplo estos pacientes, que uno puede entrar y considerar que puede ser una osteoartrosis, pero si no mira ciertos detalles, como por ejemplo la simetría de la pérdida del espacio articular, por ejemplo en este caso la protrusión acetabular, son pacientes que tienen artritis reumatoide con unas manifestaciones radiológicas no clínicas. Entonces, el diagnóstico diferencial, eso es un poquito radiológico, pero también se aplica a la clínica. Si el paciente tiene poliartralgias simétricas, con un patrón inflamatorio, con compromiso de varias articulaciones, hay que pensar o una artritis reumatoide o una espondilopatía seronegativa. Y ya en casos, digamos, acompañados de manifestaciones sistémicas, fiebre, etcétera, y muy corta evolución, pues también pensar en procesos de infección de los sistémicos. Si el paciente tiene una sola articulación comprometida, pero tiene patrón inflamatorio y todo lo que acabamos de hablar, pues hay que considerar que ese paciente tiene un proceso infeccioso, un proceso traumático, una neuropatía por cristales. Si el paciente tiene un compromiso articular asimétrico, con una radiografía que muestra osteoquitos, en un paciente que tiene un patrón, puede ser inflamatorio, pero más bien como mezclado, o un patrón claramente mecánico, hay que pensar más en procesos que mal llaman degenerativos como la osteoartrosis. Pero la osteoartrosis también tiene sus bemoles. Si es un paciente que tiene una edad demasiado joven para estar con artrosis, o si es una artrosis, una articulación que usualmente uno no ve afectada por esta entidad, o tiene un compromiso demasiado severo, pues hay que considerar otras opciones, como por ejemplo las hemartrosis, los pacientes con hemofilia, traumas, depósito de cristales, procesos neuropáticos, etc. Entonces, si ustedes tienen claro en la diapositiva de muñequito cuáles son las definiciones y qué es lo que el paciente tiene desde el punto de vista clínico, ustedes pueden llegar rápidamente al diagnóstico, solicitarnos paraclínicos básicos para hacer una evaluación adecuada y a su vez, cuando esos reportes lleguen, ustedes lo puedan interpretar adecuadamente y no ir de pronto a cometer errores de sobrediagnóstico o de subdiagnóstico. Aquí les tengo los ejemplos. Ustedes, ¿qué ven allí? Las manos. ¿Pero qué les llama la atención de esas manos? ¿Alguien se anima? Me veo gente señalando ahí, no sé, estarán bien. Estos son los ese es el reino de la radiografía. El paciente tiene una esclerosis sistémica y el detalle de la radiografía es esto: esa especie de amputación de la falange distal, del extremo distal de la falange distal, que es lo que se conoce como acrosteolisis. Esa es una situación que puede aparecer en los pacientes con esclerosis sistémica cuando se fenómeno del reino severo, donde se pierde el extremo distal de la falange. Ese es un dato que no suele presentarse en otras entidades autoinmunes. A menos de que el paciente le diga pues, que se amputó el dedo con una sierra mecánica, etc., no creo que eso. Estas manitos, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué tiene ese paciente? Si pueden, lo quieren decir en coro, no hay problema. ¿Qué tiene ese paciente? Una artritis. ¿Artritis reumatoide? Artritis reumatoidea. Esta es la radiografía de esa paciente. Esa es la radiografía. Aquí hay un detalle en esta radiografía que es bien importante, y es esta imagen, que uno lo describe como lápiz en copa, que suele presentarse en los pacientes con artritis psoriásica o artritis mutilans, y realmente ese paciente lo que tiene es una artritis psoriásica. Miren cómo la clínica,
una simple radiografía pueden ubicar perfectamente al paciente. Estos son casos pues, extremos, obviamente. La mayoría de los pacientes que llegan a urgencias o al consultorio llegan en la fase inflamatoria muchas veces, o con fenómenos artrósicos, o con fenómenos musculares, o fenómenos tendinosos, etc. Lo importante es ubicar bien al paciente desde el punto de vista clínico. Entonces, la evaluación del dolor articular, vuelvo insisto, se basa principalmente en un cuidadoso interrogatorio. Si ustedes tienen presente las definiciones de la tercera diapositiva, les va a ir bien evaluando ese paciente. Y la adecuada caracterización de los síntomas. Pues es un interrogatorio sencillo, corto, en esos 20 minutos que nos da la EPS para ver el paciente y es lo que se puede hacer. Entonces también, ¿no es cierto? No 2 en 15. Ay, Dios mío. El examen físico sigue siendo la herramienta más útil para evaluar al paciente. Encontrar la artritis. Si ustedes encuentran artritis en el paciente, ese es el diagnóstico. Ya el apellido se lo pone con el resto de valoraciones. Pero si usted encuentra artritis en un paciente, el diagnóstico es artritis. ¿Qué tipo de artritis? Bueno, para eso vienen los exámenes. Pero si usted no encuentra artritis, hay que decirle al paciente, tranquilo, hay que buscar las causas, posiblemente una artrosis, una piromialgia, etc., pero probablemente no se encuentra. ¿Listo? Una cosa que se me olvida, las monoartritis, aunque no sé, porque la monoartritis es una charla más larga todavía, implica, ojalá, la función de la articulación. Es una artrocentesis para evaluar el líquido articular, y aquí podemos tener muchas claves en el diagnóstico. En la monoartritis, porque si agarran un paciente con poliartritis, yo sale todas las articulaciones, creo que no lo vuelven a ver, jamás. Y por último, ¿cuándo remitir al paciente? Esa es una pregunta importante. El paciente se remite tempranamente. Si el paciente tiene una artritis séptica, se remite tempranamente para poder lograr que por lo menos se salve el 50% de la funcionalidad de ese paciente. Si el paciente tiene una artritis reumatoide, se remite tempranamente. No como una señora que vi esta tarde, 4 años con artritis y solo médico acucioso se le ocurrió decir, vamos a enviar al reumatólogo. Cuando ya tiene compromiso de cargos, cuando ya tiene perdida la movilidad de un dedo, y es una niña de 50 años que todavía trabaja, que tiene su familia, etc. Los se remiten tempranamente. ¿Listo? Los internistas tienen la capacidad de empezar de su manejo. Los médicos animales acuciosos, juiciosos, que estudien, pueden empezar algún manejo básico mientras tanto. Vemos los médicos familiares, pero no se queden con ese paciente. No crean que no, es un metrotexate y ya. Porque entonces pierden al paciente. ¿Listo? Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Jorge Hernández Izquierdo por su presentación. A continuación tenemos al doctor Carlos Enrique Toro, es pregrado de la Universidad Libre y internista del CES, reumatólogo de la Universidad Nacional y es profesor de la Universidad de Rosario, y nos va a hablar sobre hemorragia alveolar. Doctor. Buenas tardes a todos. Primero, antes que todas las cosas, la primera es agradecer a los organizadores por la invitación y sobre todo la segunda es felicitarlos. Me encanta ver este primer Congreso Regional de Urgencia de Medicina Interna organizado por dos universidades que quiero mucho. Yo soy de pregrado de la Libre y realmente me siento muy orgulloso de estar en este Congreso y que se haga junto con la Universidad del Valle. Esto es algo que me parece que se está haciendo en el camino correcto y que debe continuarse y seguir siendo ejemplo para todas las demás universidades. Entonces, muchas gracias. Vamos a hablar de hemorragia alveolar difusa. Mi conflicto de interés para esta charla, ninguno. Este es el contenido que vamos a tratar durante estos 20 minutos. Y vamos a decir esto: la hemorragia alveolar difusa es una complicación poco frecuente, pero muy grave, supremamente grave, asociada con alta tasa de mortalidad. En algunos registros habla hasta del 100% de mortalidad, en otros del 50%, que son la mayoría, y afortunadamente hay otros registros en los que se habla de una mortalidad menor, pero siempre es alta.
Existen diferentes enfermedades y causas relacionadas con la aparición de este problema, como vamos a ver más adelante, pero hay que tener en cuenta una cosa: la mayoría de los datos de hemorragia alveolar provienen de registros de pacientes y de la experiencia de los médicos que han escrito sobre esto, no de ensayos clínicos controlados, porque al tratarse de una enfermedad de aparición tan adulta, de tanta severidad, es difícil hacer por esa misma naturaleza estudios clínicos. Como tal, podemos definir la hemorragia alveolar difusa como el sangrado en el espacio alveolar pulmonar causado por una disrupción de la membrana basal alveolo-capilar. Dentro de la epidemiología hay diferentes formas de medirla. En general se considera que es una complicación muy poco frecuente, y si hablamos de la población general estamos hablando de cifras supremamente bajas. Entonces es mejor hacer una evaluación como por los grupos donde pueda haber mayor riesgo. Por ejemplo, cuando hablamos de estudios de hemorragia alveolar difusa en población con vasculitis ANCA, que es una de las principales causas que provoca este problema, encontramos diferentes series donde la frecuencia puede variar. Por ejemplo, puede desde el 8% hasta el 36% reportada. Estos estudios son difíciles de comparar porque incluyen diferentes tipos de pacientes, diferentes criterios de selección, pero sí nos da una idea de que este es un problema que se puede presentar de manera frecuente en estas enfermedades. En esta enfermedad en particular se caracteriza por un inicio muy abrupto del problema y parece haber una mayor preponderancia en pacientes hombres, quienes tenemos más frecuencia, y a la vez el pulso puede ser aún más severo que en las mujeres. Otro grupo de riesgo es el lupus eritematoso sistémico. Tenemos aquí diferentes estadísticas. Quiero resaltar esta que es colombiana, del Dr. Cañas, de la Fundación Valle de Lili. Incluye en lupus también es una manifestación, una enfermedad que se presenta, puede ir generalmente desde el 1 hasta el 6% de todos los casos con lupus, con un detalle muy importante. Muchas veces cuando esta manifestación se presenta tempranamente. Hay veces se presenta incluso cuando el diagnóstico todavía no está hecho. Entonces eso dificulta aún más la interpretación del caso, porque pues no sabíamos todavía que la señora tenía lupus, o no sabíamos que el paciente tenía una vasculitis y nos apareció con una hemorragia alveolar, y esta digamos, dificultad para precisar el diagnóstico pues acarrea un peor pronóstico y tenemos que estar muy atentos. ¿Cómo vamos a clasificar la hemorragia alveolar? Hay tres tipos de patrones desde el punto de vista histopatológico, y esto nos orienta también desde el punto de vista etiológico. Vamos a verlos. El primero es capilaritis pulmonar, que es lo que vemos más frecuente en reumatología. El segundo es hemorragia blanda, y el tercero es daño alveolar difuso. Entonces, en la capilaritis pulmonar lo que se presenta son infiltración de neutrófilos en el septo alveolar con pérdida de integridad, necrosis fibrinoide y paso consecuente de sangre al espacio alveolar y al intersticio pulmonar. Por el contrario, la hemorragia blanda pasa la sangre sin haber mucha inflamación ni destrucción alveolar, mientras que en el daño alveolar difuso lo más frecuente es el patrón que se observa en el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es básicamente edema del septo. Esto lo vamos a ver aquí mejor en imágenes. Este es un paciente con capilaritis temprana, donde se aprecia gran infiltración de neutrófilos en la pared alveolar con sangrado aquí en fase temprana. Aquí lo vemos ya en una fase mucho más tardía, más establecida, donde hay sangre y hay múltiples neutrófilos infiltrando la pared alveolar. Por el contrario, lo que se observa en la hemorragia blanda es que no hay tanta inflamación en la pared alveolar, pero sí, como pueden ver, hay mucha sangre. Y en el daño alveolar difuso lo que predomina hay edema del septo y hay membranas hialinas que se forman y rodean la pared alveolar. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque esto nos orienta también desde el punto de vista etiológico. Los cuadros que con mayor frecuencia pueden desarrollar capilaritis pulmonar son, por ejemplo, las vasculitis sistémicas. Cuando hablo de vasculitis sistémicas, tengamos presente entre ellas a la vasculitis ANCA positivo, que es tal vez como la más representativa de las que voy a hablar. Segundo, la enfermedad antimembrana basal glomerular, que se conoce por el epónimo de Luc Pasteur. Tercero, las enfermedades reumáticas, entre ellas el lupus eritematoso sistémico de primera, y también la capilaritis pulmonar idiopática. Entre los trastornos que pueden provocar hemorragia blanda están los trastornos hematológicos, la anticoagulación, o sea, el exceso de anticoagulación, problemas relacionados con elevación de presión diastólica del ventrículo izquierdo, por ejemplo, la estenosis mitral,
la hemosiderosis pulmonar idiopática y también algunas enfermedades reumáticas, pero realmente son mucho menos frecuentes como patrón de presentación de hemorragia blanda. Respecto al daño alveolar difuso, especialmente aquellos pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, donde tenemos que tener de primera medida la posibilidad de infección. Es un patrón que se observa mucho menos en enfermedades reumáticas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este problema? Generalmente hablamos de que esto no es un cuadro que se va volviendo subagudo y se va cronificando, no, generalmente es un cuadro abrupto, de inicio agudo, donde un paciente que previamente estaba bien empeora su condición clínica, tiene como síntomas generales tos, fiebre, disnea, hemoptisis, por favor subrayarla porque esta es la manifestación que más nos orienta, aunque no está presente en todos los casos, es una de las más representativas. Y por supuesto pueden haber otros signos de compromiso cardiopulmonar, por ejemplo la taquicardia, la taquipnea, los estertores. Manifestaciones clínicas específicas, por supuesto, van a corresponder a la enfermedad de base. O sea, si tenemos un paciente con hemorragia alveolar y artritis, pues uno puede decir, bueno, de pronto este paciente tiene un lupus. Si tenemos paciente con hemorragia alveolar y púrpura, también nos puede orientar de pronto hacia un lupus, una vasculitis. Si tenemos nefritis y hemorragia alveolar, puede ser una enfermedad antimembrana basal, puede ser una vasculitis sistémica, un lupus, pero son cosas que de entrada, aunque de pronto no podamos especificar completamente vasculitis, antimembrana basal glomerular o lupus, ya sabemos que es una enfermedad autoinmune y es una enfermedad que podemos empezar a tratar, aunque específicamente todavía nos falte algún detalle o ponerle un apellido. Por ejemplo, si tenemos vasculitis cutánea, eso también nos orienta hacia una vasculitis sistémica y también la presencia de polineuropatía como una manifestación importante. Entonces, dentro de un proceso de evaluación diagnóstica, parámetros clínicos tengamos remarcada la hemoptisis. Sin embargo, hasta en el 33% de los casos puede que no se presente al inicio. Seguramente este paciente va a tener disnea, pero puede haber también pacientes que ya tengan disnea y empeoren. Tengamos presente que este cuadro es agudo, entonces miremos pacientes que se deterioran rápidamente, por ejemplo pacientes que presentan una rápida caída de la hemoglobina, más de 1.5 gramos de manera abrupta, tengamos en cuenta pacientes que empeoran, pacientes que emplean con hemoptisis, y curiosamente, si se ha medido, porque no en todos los casos se mide la función pulmonar porque la misma severidad del cuadro no permite llevar al paciente a este tipo de estudios, curiosamente muchos pacientes mejoran la capacidad de difusión de monóxido. Tú me dices, no, pero un momentico, es que este paciente está mejor. No, señor, no está mejor, está mejorando, mejora el examen porque hay mayor, digamos, intercambio en la membrana alveolocapilar porque hay mayor exposición de sangre, pero no es que realmente esté mejor. Y también tener en cuenta las imágenes. Este es, por ejemplo, unos infiltrados en un paciente con capilaritis pulmonar aislada y otro en un paciente que tuvo un cuadro por inhalación de cocaína. En el TAC se ve mejor como áreas de vidrio esmerilado, generalmente son bilaterales el compromiso, y esto sumado a disnea, empeoramiento, hemoptisis, caída de hemoglobina, pues nos pueden dar un diagnóstico muy rápido. Si lo queremos confirmar, tenemos la posibilidad de hacer una broncooscopia con lavado broncoalveolar. Si hay evidencia de hemorragia evidente y continua, pues esto nos hace el diagnóstico. También lo podemos confirmar si hay presencia de macrófagos cargados de hemosiderina, los cuales se definen por azul de Prusia, y un 20% de más de 200 nos darían pues como el criterio. Pero realmente la clínica manda. Cuando tenemos clínica, más radiografía, más algunos parámetros básicos, el diagnóstico realmente lo podemos hacer de manera rápida. Las pruebas de función pulmonar ya me anticipaba a decir que no son necesarias y que muchas veces la misma severidad del cuadro no van a permitir llevar al paciente a un estudio, una espirometría, una difusión. Entonces, sepamos que puede haber un aumento de la difusión hasta un 100% del basal, pero no lo contemos como un criterio necesario para hacer el diagnóstico. Pensemos más bien en esto. ¿Cuáles son los exámenes que yo puedo hacer para determinar una causa más precisa? Entonces, si yo hablo de vasculitis sistémica, pidamos unos ANCAS. Los ANCAS se pueden hacer de dos maneras: por IFI, o sea, por inmunofluorescencia indirecta, que me pueda dar un patrón perinuclear, o me pueda dar un patrón citoplasmático, y
también los puede hacer por ELISA pidiendo específicamente mieloperoxidasa y proteinasa 3. En la mayoría de las clínicas sale más rápido las pruebas específicas de mieloperoxidasa y proteinasa 3. Y aparte de eso son pruebas que son más específicas. Entonces, tengámoslo aquí a la mano, no solamente los ANCAs por IFI, sino también los ANCAs de manera específica, mieloperoxidasa y proteinasa 3. Otros exámenes que debemos pedir son los ANA, estos por inmunofluorescencia, los ENA, que son el RO, el A, el SM y el RNP, el C3C4, el anti-DNA y el antifosfolípidos. Los antifosfolípidos, incluyendo las anticardiolipinas, el anticoagulante lúpico y por supuesto la beta-2-glicoproteína IgG y IgM. Si estos, digamos, encontramos alterados estos, estamos pensando en qué enfermedad. No todos al mismo tiempo. Si tenemos alterado, MENA, complemento bajo, anti-DNA positivo, hemorragia alveolar. Doctor Isidro, por favor. Bueno, yo creo que es un lupus, ¿no? Anticuerpos antimembrana a la célula celular, los cuales se pueden hacer, hay disponibilidad de hacerlo, es una prueba que se puede pedir y se puede medir. Tengan en cuenta que este es el prototipo del síndrome pulmón-riñón. Entonces, cuando hay compromiso renal y cuando hay compromiso pulmonar, ténganlo por favor muy presente. También a estos pacientes es importante saber cómo está el corazón, descartar una estenosis mitral que también puede ser causa de hemorragia alveolar, aunque en este caso sería pues por hemorragia lana, no por capilaritis. Descarten infecciones como causa del síndrome de estrés respiratorio agudo y descarten drogas, dentro de ellos la cocaína, especialmente en pacientes jóvenes y sin otros factores de riesgo. Aquí hay algo, digamos, de la evaluación que se puede mirar de una manera, digamos, más global, pero pues hemos hecho énfasis en la más importante y que tenemos más a mano. Respecto a la biopsia, uno puede tomar biopsias, sin embargo, tengamos en cuenta que estamos hablando de cuadros muy agudos, entonces a veces no nos da tiempo, pero si la vamos a pedir, digamos, una que ojalá sea lo menos invasiva y que podamos tener más rápido. La biopsia pulmonar nos puede dar indicios, por ejemplo, si hay un depósito lineal de IgM, nos habla de enfermedad antimembrana celular. Si vemos depósito de inmunocomplejo, nos va a dar de lupus. Si vemos infiltración de polimorfos con pocos inmunocomplejos o nulos inmunocomplejos, vasculitis ANCA. Si hacemos una biopsia de piel y vemos una vasculitis leucocitoplástica, pues nos suma puntos para una vasculitis sistémica. Y si tenemos una biopsia renal, pues nos sirve para confirmar vasculitis, una enfermedad antimembrana basal glomerular. Pero repito, la biopsia tampoco la consideren como un criterio absolutamente necesario para hacer el diagnóstico, porque mientras la hacemos, mientras esperamos el resultado, el paciente puede morir. Entonces, podemos tener pacientes que no tengan ningún otro compromiso, sino solamente la hemorragia alveolar, un compromiso limitado al pulmón. Entonces, tengamos en cuenta que hasta en un 5 o 10% de los casos la enfermedad antimembrana basal glomerular puede dar solamente compromiso pulmonar sin compromiso renal. La vasculitis ANCA, igual. Generalmente cuando esto sucede, tienen un patrón de mieloperoxidasa positivo, no tanto proteinasa 3. Capilaritis pulmonar aislada es otra posibilidad, y otra es la hemosiderosis pulmonar aislada, que esta se puede ver más en niños y adolescentes, y cuando se observa tenemos que evaluar enfermedad celíaca porque hay una correlación importante entre estos dos problemas. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de este paciente, primero que todo, tiene que estar en uso y tiene que tener un soporte ventilatorio adecuado, de acuerdo a los conceptos de neumología o de cuidado intensivo. Debe recibir oxígeno y debe decidirse de acuerdo al estado del paciente si requiere una ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Los antibióticos, si son necesarios, especialmente en casos de síndrome de estrés respiratorio agudo, corrección de anticoagulación en caso de ser necesario, identificación y remoción de tóxicos en caso de ser necesario. ¿Dónde entra la reumatología o por qué me pusieron esta charla a mí? Porque aquí entramos nosotros. La gran cantidad de casos se corresponden a capilaritis pulmonar y se requiere un manejo inmunosupresor agresivo. Esos pacientes van a recibir corticoides en forma de metilprednisolona de 500 a 2000 miligramos al día por 3, máximo 5 días. Por favor, no duden, si tienen duda de que es 500, que es 1000, que es 10.000, pónganle la dosis más alta, porque esto es una patología potencialmente mortal. Este tratamiento, en la gran mayoría de indicaciones, debe ir acompañado de ciclofosfamida.
La ciclofosfamida debe manejarse con esta dosis de 750 miligramos por el metro cuadrado, por lo menos que el paciente reciba la primera dosis. Me uno a lo que decía el doctor David Julián, requiere una adecuada hidratación, pero no